Thermal signature active, matching profile Z12. Typing override sequence now. Base, unidad Delta. Terreno complicado, pero seguimos avanzando. Recibido, Delta. Mantengan la velocidad y reporten cualquier contacto. I have a heat signature near the plaza, Sector Charlie. Confirm visual on target. Vector the drone now. ¡Avancen! ¡Avancen! ¡Aseguren la zona! ¡Cubran la retaguardia! ¡Avancen con cuidado! ¡Fuego! ¡Fuego! Bípode listo. Radio encendida. Confirmado. Iniciando búsqueda. Sector Alfa. ¡Cúbranse! ¡Fuego! ¡Granada afuera! ¡Cúbranse! Target is marked. I want weapons hot on that position immediately. ¡Sir! ¡Fuego de cobertura! ¡Avancen! ¡Recargando! Atención a todas las unidades. El perímetro está asegurado. Mantengan la posición.
Todo comenzó hace 59 años. Todo comenzó con polvo, no metáforas. Polvo real. Polvo en los zapatos, en la comida, en la cama, en los pulmones. Nací en una casa de lámina y adobe, al borde de un pueblo que no aparecía en los mapas grandes. Cuando llovía, el techo sonaba como si alguien estuviera arrojando piedras desde el cielo. Cuando hacía calor, el aire se volvía pesado y espeso, como si el mundo estuviera sudando encima de nosotros. Mi madre hacía lo imposible con lo poco. Mi padre hacía silencio. El silencio fue mi primer idioma. Crecí entendiendo que el hambre no siempre se grita. A veces se lleva con dignidad. A veces se disfraza de mañana habrá más. A los 7 años ya sabía distinguir el sonido de una camioneta nueva entrando al pueblo. Sabía quién tenía dinero y quién fingía tenerlo. Aprendí temprano que el respeto no siempre iba con el trabajo duro. Trabajé desde niño, no por orgullo, por necesidad. Mis manos se llenaron de grietas antes de que supiera lo que era un juguete caro. Mis zapatos se rompían antes de cumplir 6 meses. Y cada vez que preguntaba por algo mejor, la respuesta era la misma. Hay que aguantar. Pero yo no quería aguantar. Yo quería salir. A los 17 años tomé una decisión que cambió todo. Crucé el desierto. No llevaba más que una mochila pequeña y una esperanza grande. El sol me quemó la piel hasta que dejó de doler. Las botas se rompieron. El agua se acabó. El miedo se volvió parte del camino. En la noche, el frío te obliga a pensar. Y pensar en medio del desierto es peligroso, porque empiezas a preguntarte si valía la pena. Llegué al otro lado con la ropa sucia y los sueños intactos. Estados Unidos no me recibió con oportunidades. Me recibió con jornadas largas. Lavé platos hasta que el vapor me quemó los brazos. Cargué cajas en almacenes donde nadie preguntaba tu nombre. Dormí en un cuarto con otros 4 hombres que también habían cruzado, con promesas en la mochila. Intenté hacerlo bien. De verdad lo intenté, pero los malos tiempos no siempre llegan en forma de desastre. A veces llegan en forma de necesidad. Un amigo me dijo que podía ganar más en una noche que en una semana. No pregunté demasiado, solo pensé en enviar dinero a casa. Las decisiones pequeñas son las que cambian el rumbo. Un encargo llevó a otro, una entrega llevó a otra, hasta que llegaron las luces rojas. El arresto fue rápido, frío, mecánico. Las esposas aprietan más cuando sabes que lo arruinaste todo. La cárcel no es como en las películas. Es más lenta, más silenciosa, más calculadora. Ahí dentro entendí que el mundo tiene reglas que nos enseñan en la escuela. En prisión conocí hombres que hablaban poco y sabían mucho. Hombres que no necesitaban levantar la voz para que los escucharan. Me observaron antes de hablarme. Yo los observé antes de confiar. Las conexiones no nacen de la confianza, nacen de la conveniencia. Aprendí a escuchar, a medir palabras, a entender jerarquías invisibles. Salí de prisión sin dinero, sin orgullo, pero con conocimiento. Me deportaron. Volví al mismo polvo del que salí, pero esta vez regresé con algo diferente. Ambición endurecida. México ya no me parecía pequeño, me parecía terreno. Empecé abajo. Siempre se empieza abajo. Primero vigilando, luego coordinando, después tomando decisiones. La diferencia entre un soldado y un líder es el frío con el que aceptas las consecuencias. Subí rápido porque era disciplinado, porque no hablaba de más, porque no dudaba cuando otros dudaban. Y un día me di cuenta de que ya no estaba siguiendo órdenes, las estaba dando. Pero el poder nunca llega solo, llega con enemigos, con traiciones, con noches sin dormir, con paranoia constante. Construí estructura, entrené jóvenes, formé alianzas, y cada paso que me acercaba al control me alejaba de la tranquilidad. El gobierno comenzó a mirar. Después no solo el gobierno, otros países, otros intereses. Mi nombre empezó a circular. Y mientras más grande se hacía la sombra, más pequeño me sentía por dentro. Porque el poder no llena el vacío, solo lo amplifica. Mi nombre empezó a circular. Y mientras más grande se hacía la sombra, más pequeño me sentía por dentro. Porque el poder no llena el vacío, solo lo amplifica. Cuando regresé a México, no volví como el muchacho que se fue. Volví con una mirada distinta. Ya no veía al pueblo como una trampa. Lo veía como un tablero. Las calles seguían siendo de tierra, la misma tienda, quizá. El mismo ruido de perros en la noche, las mismas conversaciones repetidas en la plaza. Pero ahora yo entendía algo que antes no. El dinero no era lo único que movía las cosas. El miedo también. Comencé haciendo trabajos pequeños,
supervisar movimientos, confirmar rutas, observar quién hablaba con quién. No era violencia abierta, era estructura. Y la estructura es más peligrosa que el caos. Había hombres que llevaban años en eso. Tenemos Hombres que que mover el desconfiaban de cargamento cualquiera. esta noche. Yo no ¿Viste traté de quién acaba de impresionarlos, pasar? solo cumplía. Es él. Siempre cumplía. Cállate. Nos Descubrí que podría la oír. disciplina abre más puertas que la fuerza. Me Escúchenme ofrecieron bien. responsabilidades más Aquí grandes, no hay no tiempo porque fuera para el los más fuerte, débiles. sino porque era el más Si constante. no pueden seguir el Aprendí a ritmo, separar váyanse emociones de ahora. decisiones. Eso fue lo primero que tuve que sacrificar. Recuerdo la primera vez que entendí que ya no había vuelta atrás. No fue un disparo, no fue una persecución, fue una orden. Una orden que yo di. Cuando das una orden que cambia la vida de alguien más, algo se rompe dentro de ti. Y si no se rompe, algo peor sucede. Yo sentí que se rompía, pero seguí. Los años pasaron rápido. Cuando estás construyendo poder, el tiempo se mueve distinto. Cada semana trae un conflicto nuevo. Cada mes, un enemigo distinto. Cada año, un territorio que controlar o defender. Comencé a formar mi propio círculo. Hombres jóvenes. Algunos con historias parecidas a la mía. Otros simplemente atraídos por el dinero rápido. Los veía entrenar bajo el sol. Correr hasta que vomitaban. Aprender a obedecer sin preguntar. Me preguntaba si alguien los había escuchado de niños. Si alguien les dijo que podían ser otra cosa. Esta es la Pero esas ruta preguntas principal. no ayudan cuando estás Necesitamos construyendo algo asegurar el grande. cruce norte El antes respeto de la llegó medianoche. primero, luego el Silencio de temor, radio hasta después la entonces. fama. Mi nombre comenzó a A sonar las más 3 allá de la de mi mañana región. nos Primero movemos como por rumor, este punto. luego como advertencia. Asegúrense de que El las gobierno empezó a comunicaciones estén reaccionar. claras. Operativos, retenes, Did you hear helicópteros what sobrevolando happened down zonas in the rurales. valley? Yo aprendí a moverme. Nunca your dormía voice 2 noches down, seguidas en el hombre. mismo lugar. He is Cambiaba coming. rutas, cambiaba vehículos, cambiaba teléfonos. tenemos La aquí? paranoia no es debilidad cuando Esto te es un buscan. problema. Es Sí, supervivencia. Había noches en la Creemos que se sierra están donde el viento moviendo hacia el golpeaba sur. fuerte contra las paredes improvisadas del refugio. En esas Necesitamos noches actuar recordaba el sobre sonido estas de la lámina en la coordenadas casa de mi Jalisco infancia. El inmediatamente. mismo sonido. No Pero ahora podemos no era permitir pobreza lo que me demoras. rodeaba. Era persecución. El dinero ya no significaba nada. Podía comprar casas, vehículos, terrenos, pero no podía comprar silencio interno. Empecé a notar que mi cuerpo ya no respondía igual. Mantengan la formación. Dolores Nos constantes. aproximamos al Cansancio que no objetivo en breve. desaparecía. No era edad. Cambio. Era desgaste. El poder consume sueño, consume confianza, consume humanidad. Pero cuando estás arriba, no puedes mostrar debilidad. Así que finges. Finges que duermes bien. Finges que todo está bajo control. Finges que no escuchas los helicópteros aunque estén lejos. La estructura creció. Se volvió más organizada, más compleja, más difícil de desmontar. Y mientras más crecía, más países volteaban a mirar. Esta es la Mi ruta rostro en nueva. informes que nunca vería. Asegúrense de que los Mi radios nombre en estén reuniones donde apagados decidían hasta nuevo estrategias aviso. para encontrarme. Me convertí en objetivo internacional. Eso suena grande. Pero en realidad significa vivir como sombra. Moverse entre montañas, cambiar de identidad, desconfiar incluso de los Las tuyos. operaciones El federales mayor enemigo han no aumentado es el en los gobierno, estados del es la oeste, traición. con un Y despliegue la traición siempre significativo empieza de con fuerzas ambición. militares en la Hubo región. momentos donde sentí que todo podía caer en un instante. ¿A dónde Información se dirige? filtrada, Solo voy a visitar a mi movimientos familia. detectados, Está bien, puede rumores seguir. que no sabía si eran ciertos. En ese mundo, la duda mata más que la bala. Miraba a los hombres que me rodeaban y me preguntaba quién sería el primero en venderme si la presión aumentaba. El poder no te deja amigos, te deja alianzas temporales. A veces pienso en el niño que fui, descalzo, con hambre, soñando con salir. Si pudiera verlo ahora, ¿qué pensaría? Tal vez le diría que lo logré, tal vez le diría que me perdí. No lo sé, lo único que sé es que el hambre me sacó del polvo. Pero el miedo me mantuvo en la sombra. Y cuando vives demasiado tiempo en la sombra, la luz empieza a doler. La primera vez que sentí que podía perderlo todo no fue por una balacera ni por un operativo. Fue por una llamada que no llegó. Una comunicación que se cortó y dejó un vacío que pesaba más que cualquier arma. Porque en este mundo, el silencio inesperado significa traición o muerte. Y cuando uno ha construido algo grande, el miedo ya no es por uno mismo, es por la estructura, por el efecto dominó que puede venir detrás. Recuerdo estar en una casa improvisada en la sierra, con el olor a madera húmeda y gasolina mezclándose en el aire, escuchando el viento golpear las láminas como si quisiera arrancarlas, mientras yo miraba un mapa extendido sobre una mesa rústica y entendía que el cerco se estaba cerrando poco a poco, no con ruido sino con paciencia.
porque los que te persiguen también aprenden, también observan, también esperan. Hubo un tiempo en que pensé que la violencia era el idioma más fuerte, pero con los años entendí que la información lo es todo y que el verdadero poder no está en el disparo, sino en saber cuándo no hacerlo. Sin embargo, el precio de ese conocimiento es alto, porque empiezas a ver enemigos donde antes había aliados, empiezas a medir cada palabra, cada gesto, cada mirada, y la paranoia deja de ser exageración para convertirse en instinto. Duermes ligero, comes rápido, confías poco, y aunque estés rodeado de hombres armados, te sientes solo, profundamente solo, como si el eco de tus propias decisiones fuera lo único que te acompaña. Hubo enfrentamientos que no mencionaré porque no necesito describirlos para recordar lo que dejaron. Basta con decir que cada conflicto abre una grieta, y esas grietas se acumulan aunque uno finja que no. Y mientras la estructura crecía también, crecía la presión externa, operativos más coordinados, retenes inesperados, vigilancia aérea constante, titulares en medios que inflaban mi nombre hasta convertirlo en símbolo. Y el símbolo es más grande que el hombre, porque el hombre se cansa, el símbolo no. Muchas noches me senté solo frente a la oscuridad de la montaña, escuchando el murmullo lejano de algún arroyo y preguntándome en qué punto el camino dejó de ser elección y se convirtió en inercia. Porque al principio uno cree que controla cada paso, que puede detenerse cuando quiera, pero no es cierto. Cuando dependes de una red, de decisiones compartidas, de lealtades compradas y juramentos forzados, detenerse significa caer. Y caer no es opción cuando demasiados dependen de ti, aunque esa dependencia esté basada en miedo y no en respeto genuino. El dinero dejó de tener sentido hace mucho, se volvió herramienta, cifra en cuentas que no veía, recurso para mover piezas, pero nunca paz, nunca descanso. Y mientras más se acumulaba, más evidente era que no podía comprar lo único que realmente necesitaba. Tranquilidad, la tranquilidad de caminar sin mirar atrás, de dormir sin cambiar de ubicación, de confiar sin calcular. La enfermedad avanzaba. En silencio, el dolor aparecía en momentos inoportunos, a veces en medio de reuniones, a veces en la madrugada cuando el cuerpo decide recordarte que no eres invencible. Y aprendí a ocultarlo como se ocultan las debilidades en este mundo, con firmeza en el rostro, aunque por dentro hubiera desgaste, ¿no? Porque mostrar fragilidad en la cima es invitar a que alguien intente ocupar tu lugar. Y siempre hay alguien esperando ocupar tu lugar. Esa es la verdad que pocos dicen. El poder no crea lealtad eterna, crea ambición contenida, y la ambición tarde o temprano encuentra una grieta. Por eso cada movimiento debía ser calculado, cada alianza revisada, cada sospecha analizada con frialdad. Y aún así sabía que no podía anticiparlo todo. Nadie puede, por más que se convenza de lo contrario. A veces me preguntaba si el niño que cruzó el desierto habría imaginado terminar así, moviéndose entre sombras, vigilado por gobiernos que ni siquiera conocía de cerca, en eso convertido en objetivo más. Allá de fronteras, porque cuando tu nombre entra en informes internacionales, deja de ser historia local y se convierte en asunto global. Y eso no es gloria, es presión constante. Es saber que en algún lugar hay personas estudiando tus hábitos, tus rutas, tus errores. Hubo momentos en que pensé en desaparecer, en cortar todo, en dejar que el símbolo muriera para que el hombre pudiera respirar. Pero la realidad es que cuando construyes algo tan grande, ya no te pertenece solo a ti, pertenece a quienes lo sostienen y a quienes quieren derribarlo, y salir no es tan sencillo como entrar, porque salir implica exponerse, y exponerse en ese nivel casi siempre significa terminar en una celda o en una tumba. Y aunque uno diga que no teme a eso, mentiría si dijera que no piensa en ello cuando el viento sopla fuerte y la noche es demasiado larga. He visto cómo el miedo puede gobernar ciudades enteras, cómo el caos puede encenderse como una chispa, ¿no? Cómo la respuesta del Estado puede ser tan fría como la montaña en invierno. Y en medio de todo eso, el hombre, el individuo, se pierde detrás del nombre que otros pronuncian con rabia o con temor. Pero yo sé quién soy debajo de esa sombra. Soy el niño que quiso salir del polvo y terminó creando una tormenta. Soy el joven que creyó que el dinero era libertad y descubrió que también es cadena. Soy el adulto que aprendió a mandar antes de aprender a descansar. Y ahora, cuando el tiempo pesa más que antes y la persecución no cesa, entiendo que el verdadero costo no fue material ni físico, fue interno, ¿no? Fue esa parte de mí que se fue apagando decisión tras decisión, hasta que quedó solo la disciplina y la supervivencia. Y aunque muchos puedan ver solo poder en esta historia, yo veo desgaste, veo distancia, veo un camino que empezó con hambre y terminó con aislamiento. Y mientras el mundo sigue moviéndose y las estrategias se trazan en salas iluminadas, lejos de estas montañas,
Yo sigo aquí, Recibido, Delta. entre el Mantengan viento la velocidad y la y sombra, reporten cualquier consciente de que contacto. ningún hombre es más grande que el tiempo y que tarde o temprano todo símbolo cae, no por un disparo necesariamente, sino por el simple hecho de que nada construido sobre miedo puede sostenerse para siempre. Hay algo que nadie entiende cuando habla de poder desde afuera. El poder no te hace más fuerte, te obliga a endurecerte. Y endurecerte significa perder partes de ti que jamás regresan. Con el tiempo dejé de recordar el rostro de algunos hombres que cayeron en el camino, pero jamás olvidé la sensación que quedó después. Una mezcla de silencio y peso en el pecho. No era culpa exactamente, era conciencia. La conciencia de que cada decisión mía tenía ondas expansivas que llegaban a lugares que yo nunca vería. Cuando uno empieza cree que controla la violencia. Después entiende que la violencia empieza a controlarte a ti. No porque pierdas mando, sino porque cada respuesta exige otra respuesta, cada golpe genera otro, y la rueda no se detiene solo porque tú quieras que se detenga. A veces en la sierra el aire se siente limpio, tan limpio que duele respirarlo, y en esos momentos me permitía pensar en lo que habría pasado si aquel día en el desierto hubiera decidido regresar. Tal vez habría sido campesino, tal vez mecánico, tal vez un hombre invisible que nadie persigue, pero la mente no vive de tal vez, vive de lo que ya es. Y lo que ya era no podía borrarse. La estructura seguía creciendo, aunque yo intentara reducir mi presencia. Los jóvenes seguían llegando, atraídos por historias exageradas, por promesas que yo mismo sabía que no eran completas. Nunca les vendí fantasía. Les exigía disciplina, silencio, resistencia. Algunos aguantaban, otros no. Y los que no aguantaban aprendían demasiado tarde que salir no siempre es sencillo. ¡Avancen! El cerco se volvió más Aseguren sofisticado la con los zona. años. Ya no eran solo patrullas y retenes, eran análisis de patrones, monitoreo Avancen con financiero, cuidado. cooperación internacional. Sentía la presión como si el aire se hiciera más denso. Cada movimiento requería más cálculo. Cada traslado era un riesgo medido. Dormía con un ojo Bípode abierto listo. y otro pensando en la próxima jugada. Radio encendida. La enfermedad Confirmado. avanzaba sin Iniciando búsqueda. anunciarse. Sector Alfa. Había días en que el dolor me obligaba a sentarme aunque no quisiera. ¡Cúbranse! Y sentarse ¡Fuego! en mi posición era peligroso, porque el líder que se sienta demasiado tiempo despierta preguntas. ¡Granada afuera! Aprendí a ocultarlo con rutina, a caminar aunque doliera, Target is a marked. mantener la I want voz firme weapons hot aunque on por that dentro position hubiera immediately. cansancio. Pero el cuerpo tiene su propio calendario y no negocia con nadie. ¡Cargando! Hubo noches en que el insomnio me hizo repasar cada etapa de mi vida como si estuviera viendo una película que no podía detener. El niño con hambre, el joven cruzando arena ardiente, el detenido mirando el techo de concreto de una celda, el hombre regresando al pueblo con ambición endurecida, el estratega en la montaña mirando mapas bajo luz tenue. Todos eran yo, y al mismo tiempo ninguno era el mismo. El símbolo creció tanto que comenzó a pesarme. Escuchaba mi nombre en radios interceptados, en rumores que llegaban por terceros, en informes que nunca leí pero sabía que existían. Me Atención a convertí en todas las un unidades. El TC, perímetro está objetivo asegurado. permanente. Mantengan Y la vivir como posición. objetivo permanente significa aceptar que cada amanecer puede ser distinto al anterior, no por dramatismo, sino por estadística. En ese mundo, la estadística siempre juega. Hubo traiciones pequeñas, intentos de fractura interna, ambiciones que creyeron poder adelantarse. Las resolví con frialdad, porque la alternativa era permitir que la estructura se desmoronara, pero cada resolución dejaba una capa más de distancia entre el hombre que fui y el que me había convertido. A veces, cuando el viento soplaba fuerte en la madrugada, imaginaba cómo sería caminar por una calle sin escolta, sin rutas alternas, sin códigos, comprar un café sin mirar espejos, sentarme en una plaza sin medir salidas. Son cosas simples que parecen insignificantes hasta que ya no las tienes. Me preguntan, aunque nunca lo dicen directo, si valió la pena. Esa pregunta no tiene respuesta sencilla. El hambre me empujó, la necesidad me justificó, la ambición me sostuvo. Pero la paz nunca llegó, y la paz era lo que creí que buscaba cuando salí de aquel barrio polvoriento hace décadas. Ahora entiendo que la paz no se construye con miedo, se construye con estabilidad, con confianza, con algo que yo sacrifiqué en el camino. No me arrepiento en el sentido común de la palabra, porque arrepentirse implica creer que el pasado puede reescribirse y el pasado no cambia. Lo único que cambia es la manera en que lo entiendes. Hoy lo entiendo distinto. Entiendo que el poder no fue destino, fue consecuencia. Consecuencia de decisiones pequeñas que se acumularon como piedras hasta formar una montaña. Y yo estoy en esa montaña, mirando el horizonte, sabiendo que ningún hombre permanece en la cima para siempre. El tiempo es el único adversario que nunca pierde. Y mientras el mundo sigue hablando del nombre, del símbolo, del objetivo,
Yo sigo aquí, respirando aire frío, escuchando el viento, consciente de que la historia que comenzó con polvo terminará inevitablemente en silencio. El silencio siempre regresa. Puede haber motores encendidos, radios saturados, órdenes cruzándose en la oscuridad, nombres circulando en pantallas y reportes. Pero cuando todo eso se apaga, el silencio vuelve a ocupar su lugar. Y es en ese momento cuando entiendes lo que realmente eres. Yo he conocido ese silencio demasiadas veces. Hubo un punto en que comprendí algo incómodo. Ya no corría para ganar ventaja. Corría para aplazar el final. Al principio huyes porque sabes que puedes escapar. Más adelante huyes porque detenerte significaría enfrentarte a lo que viene detrás. Y cuando el movimiento se vuelve obligación, ya no es estrategia, es supervivencia prolongada. La sierra fue escudo y celda al mismo tiempo. Aprendí cada vereda, cada curva del terreno, cada arroyo escondido entre rocas. Podía anticipar el viento antes de sentirlo y reconocer la lluvia por su olor antes de verla caer. Pero también sabía que ningún lugar es inexpugnable cuando quien te busca ha decidido esperar. La paciencia es más peligrosa que la fuerza. Los operativos dejaron de ser improvisados. Se volvieron precisos, coordinados, pensados. Ya no respondían al impulso, respondían al análisis. Y entonces entendí algo que no me dio rabia, sino respeto. Me estaban estudiando con la misma disciplina con la que yo estudié a otros durante años. Cuando alguien te observa con suficiente detalle, no busca si tienes fallas, busca cuál es la que explotará primero. La cuestión nunca fue si existía una grieta. La cuestión era cuándo la encontrarían. Mientras tanto, el cuerpo comenzaba a hablar. No siempre con dolor fuerte, pero sí con advertencias constantes. Fatiga que no desaparecía, mareos breves, una sensación de desgaste que antes no conocía. El poder exige resistencia física y la resistencia no es infinita. Nunca lo reconocí frente a nadie, jamás. Pero por dentro sabía que el margen se reducía año tras año. Hubo noches en que me senté solo frente a una fogata pequeña, lejos del ruido y de los hombres. Miraba la madera arder hasta volverse ceniza. El fuego no miente, consume hasta que no queda nada. Me preguntaba si así terminaría todo, no con estruendo, sino con desgaste, con reducción lenta hasta convertirse en rumor. He visto caer a otros. He visto cómo el nombre sobrevive incluso cuando el hombre desaparece. Y eso me hizo aceptar algo incómodo. Yo ya no era únicamente un individuo. Era una historia en construcción, un relato que otros contaban, una figura que algunos temían y otros querían derribar. Pero debajo de ese relato seguía existiendo el niño que detestaba el polvo mezclado con la comida. Ese niño nunca murió, solo aprendió a endurecerse. A veces me preguntaba si había otra salida. No una salida táctica, sino humana. Pero cada alternativa parecía otra forma de encierro. Algunas cárceles tienen barrotes visibles, otras están hechas de decisiones pasadas. La estructura que levanté parecía firme, sin embargo ningún sistema es eterno. Todo depende de equilibrio y el equilibrio siempre es frágil. Basta presión suficiente para que aparezcan fisuras. Y las fisuras aparecieron. Hubo intentos de ruptura, hombres que interpretaron mi cansancio como oportunidad. Los enfrenté con la misma frialdad de siempre, pero cada decisión de ese tipo pesa más cuando los años se acumulan. En la juventud decides para escalar, en la madurez decides para sostener, y sostener es más pesado que subir. El mundo no se detuvo. Cambiaron gobiernos, cambiaron estrategias, cambió la tecnología. La vigilancia dejó de depender solo de botas en la calle. Ahora eran datos, satélites, patrones invisibles. Mantener la sombra se volvió cada vez más complejo. Y fue entonces cuando entendí lo que antes me negaba a aceptar. No estaba enfrentando hombres, estaba enfrentando al tiempo. El tiempo erosiona todo, lealtades, cuerpo, convicciones. Nadie derrota al tiempo en la sangre. En Minilto sí, madrugadas más silenciosas, cuando el viento golpea los árboles y no hay más sonido que el propio pensamiento, cierro los ojos y regreso al origen, a la casa de lámina, a la lluvia golpeando el techo, al hambre constante. Si pudiera hablar con ese niño, no le diría que no cruce el desierto. Le diría que el desierto no termina cuando cruzas una frontera. El verdadero desierto comienza cuando descubres que aquello que perseguías no llena el vacío que intentabas escapar. Me han llamado muchas cosas. Líder, objetivo, sombra. Pero en esencia sigo siendo un hombre que eligió y asumió las consecuencias de sus elecciones. No sé cuál será el final.
Puede ser un operativo que cierre el círculo, puede ser una traición que no alcance a prever, puede ser la enfermedad adelantándose a cualquier estrategia, o puede ser el desgaste lento que borra nombres sin ruido. Lo único que tengo claro es esto: todo empezó con polvo y inevitablemente terminará en silencio. Porque cuando se apagan las luces, cuando las radios callan y las pantallas cambian de rostro, lo único que permanece es el eco de lo que hicimos. Y ese eco nunca desaparece. Hay algo que nunca conté. La primera vez que envié dinero a mi madre desde Estados Unidos, lloré. No de orgullo, de alivio. Pensé que con eso empezaba a corregir todo. Pensé que el sacrificio tenía sentido. Ella nunca preguntó de dónde venía exactamente. Solo dijo que estaba orgullosa de que no me rindiera. Esa frase me acompañó años, incluso cuando ya no merecía escucharla. En prisión, más que conexiones, lo que aprendí fue paciencia. Aprendí que el mundo no se mueve rápido, se mueve constante. Observaba a los hombres que tenían influencia sin levantar la voz. No eran los más violentos, eran los más estratégicos. Entendí que la fuerza sin estructura es ruido, y el ruido llama la atención equivocada. Cuando regresé a México, al principio intenté buscar trabajo normal, lo intenté de verdad. Construcción, transporte, comercio informal. Pero el dinero era poco y la tentación era grande. Porque una vez que conoces el atajo, el camino largo se vuelve insoportable. Y el atajo siempre parece temporal, eso es lo que nadie entiende. Uno siempre piensa que será solo por un tiempo, solo hasta juntar suficiente, solo hasta estabilizarse, solo hasta salir. Pero el problema no es entrar, no es acostumbrarse. Recuerdo la primera vez que coordiné algo importante. No era una operación grande, pero dependía de mí. Sentí una mezcla de miedo y euforia, no por la ilegalidad, sino por el control. El control es adictivo. Saber que una decisión tuya mueve personas, vehículos, horarios. Es una sensación que reemplaza rápido cualquier vacío. Ahí fue cuando empezó a cambiar mi identidad. Ya no era el joven que seguía instrucciones. Era el que diseñaba movimientos. Me volví meticuloso. Nada se hacía sin análisis. Nada se ejecutaba sin respaldo. Construí confianza porque era predecible en mi disciplina y la disciplina crea reputación. Pero la reputación trae exposición. Con el tiempo, el nombre comenzó a circular más allá del círculo inmediato. Ya no era solo región, era estado, luego país, luego reportes más amplios. La primera vez que escuché que en otro país sabían quién era, no sentí orgullo, sentí peso. Porque cuando el mundo sabe tu nombre, el mundo también empieza a buscarlo. La estructura creció porque la necesidad también creció. Nuevas generaciones buscando dinero rápido. Nuevas rutas, nuevos aliados, nuevos enemigos. La guerra no siempre es abierta, muchas veces es silenciosa. Económica, estratégica, informativa. Hubo traiciones que dolieron más que cualquier operativo. Gente que comió en mi mesa, gente que juró lealtad. Y entendí que la lealtad basada en miedo no es lealtad, es conveniencia. Pero en ese punto ya no podía retroceder. Había demasiadas piezas en movimiento. La sierra se convirtió en mi centro, no por romanticismo, por lógica. Altura, rutas múltiples, visibilidad amplia. Desde ahí se puede anticipar más, pero también desde ahí se vive más aislado. He pasado noches completas escuchando el sonido lejano de helicópteros. A veces eran reales, a veces solo estaban en mi mente. Cuando la persecución dura años, la mente empieza a completar sonidos que no existen. El cuerpo comenzó a cobrar factura. Al principio era solo cansancio, después dolor constante, después diagnósticos que no quise escuchar con atención. Me dijeron que necesitaba tratamiento constante, me dijeron que el estrés no ayudaba. Me dijeron muchas cosas. Yo seguí moviéndome, porque en mi posición detenerse es invitar a que otros ocupen tu lugar. El liderazgo en ese mundo no se hereda, se disputa. Y siempre hay alguien esperando. A veces me preguntan, aunque no lo digan directo, si me siento poderoso. La verdad es que el poder se siente diferente desde adentro. Desde afuera parece dominio. Desde adentro es responsabilidad constante. Cada error puede costar vidas. Cada duda puede costar control. Y aunque muchos piensen que eso genera orgullo, en realidad genera desgaste. He visto jóvenes morir creyendo que estaban invencibles. He visto hombres mayores romperse bajo presión. He visto alianzas desmoronarse por ambición mal calculada. Y cada vez que eso ocurre, uno se endurece un poco más. Pero endurecerse no es lo mismo que fortalecerse.
Es simplemente perder sensibilidad. Hay noches en que cierro los ojos y regreso a la infancia, no por nostalgia, por contraste. Recuerdo correr descalzo entre sembradíos. Recuerdo el olor a frijoles cocinándose en leña. Recuerdo a mi madre rezando. Y pienso en cómo un camino puede bifurcarse por decisiones pequeñas. No hubo un momento grande que definiera todo. Fueron cientos de momentos pequeños, un sí cuando debí decir no, un silencio cuando debí hablar, una ambición que creció sin límite. Hoy entiendo que el poder no es meta, es proceso, y el proceso desgasta. Mientras el mundo me busca, yo también me busco. Busco al hombre detrás del nombre. Busco al joven que creyó que cruzar el desierto era el desafío más grande. No sabía que el verdadero desierto sería interno, porque el desierto externo se cruza caminando. El interno se cruza viviendo con lo que hiciste. Y eso no termina nunca. Hubo un punto en que dejé de distinguir entre amenaza real y sospecha constante. Eso no sucede de un día para otro. Es gradual. Primero dudas de un extraño, luego dudas de un conocido, después dudas incluso de quienes llevan años contigo. El liderazgo en ese mundo no permite ingenuidad, pero tampoco permite descanso. Recuerdo claramente el día en que supe que alguien cercano estaba filtrando información. No lo supe por una confesión, lo supe por un patrón, un movimiento que no coincidía, un operativo que llegó demasiado rápido, una coincidencia que dejó de parecer coincidencia. No enfrenté el problema con gritos. Lo enfrenté con paciencia, observé, confirmé, esperé, porque cuando tomas una decisión así no puedes equivocarte. La traición no solo debilita estructura, también debilita percepción. Si acusas sin pruebas, fracturas el grupo. Si esperas demasiado, la grieta se expande. Esa noche casi no dormí, no por miedo a perder poder, sino por la conciencia de que estaba a punto de decidir el destino de alguien que había caminado a mi lado durante años. Tomé la decisión al amanecer, sin dramatismo, sin espectáculo, solo consecuencia. Y cuando todo terminó, no sentí alivio, sentí vacío, porque cada vez que cortas una rama, el árbol queda más pequeño, y yo empezaba a quedarme con menos ramas alrededor. La presión externa no disminuía, al contrario, se volvía más técnica, más silenciosa. Había días en que parecía que todo estaba tranquilo, ningún operativo visible, ningún ruido. Y esos días eran los más peligrosos, porque el silencio estratégico es más letal que la persecución ruidosa. Sabía que analizaban finanzas, comunicaciones, relaciones. Sabía que estudiaban mi pasado para entender mi presente. Me convertí en caso de estudio, en objetivo permanente. Y eso cambia la forma en que respiras. Cada traslado era planeado con precisión. Cada reunión era reducida. Cada palabra medida. Pero aún así, el desgaste se acumulaba. La enfermedad ya no era un susurro, era un recordatorio constante. Había mañanas en que el dolor me obligaba a permanecer sentado más tiempo del que quería. Y en ese mundo, el líder que se sienta demasiado empieza a generar inquietud. Así que fingía, caminaba erguido, hablaba firme, mantenía la rutina. Pero el cuerpo sabe la verdad aunque los demás no la vean. Hubo una ocasión en que casi colapso durante una reunión. Lo oculté con un movimiento como si solo me hubiera inclinado a revisar algo en la mesa. Nadie dijo nada, pero yo supe que el margen se reducía. Empecé a pensar más en el futuro, no en el futuro de la estructura, en el mío. Por primera vez me pregunté, ¿qué pasaría si simplemente dejara de mover piezas, si me apartara, si dejara que otros asumieran el peso? Pero en ese mundo, retirarse no es un acto privado, es una señal pública. Y las señales públicas generan reacomodos violentos. Así que la idea quedó en pensamiento, nunca en acción. A veces cuando miraba el horizonte desde la montaña me preguntaba si todo esto había sido inevitable, si las condiciones de origen determinan el camino o si realmente hubo oportunidades que no quise ver. Me repetía que el sistema no ofrece muchas opciones a quien nace con hambre, pero también sabía que hubo momentos donde pude elegir distinto. No lo hice. Y esa verdad es difícil de sostener cuando uno se mira sin excusas. El mundo seguía moviéndose. Nuevos gobiernos, nuevas estrategias, nuevas tecnologías. La vigilancia ya no dependía solo de hombres y armas. Dependía de datos, de patrones, de inteligencia coordinada, y yo lo sabía. Sabía que cada año que pasaba el margen de invisibilidad disminuía. Sin embargo, seguía aquí, moviéndome, adaptándome, sobreviviendo.
Hubo un operativo que casi me alcanza. Lo recuerdo con claridad. No por los disparos ni por el ruido, sino por la sensación de estar a segundos de que todo terminara. El cerco fue rápido, coordinado, inteligente. Salí por minutos, tal vez por segundos. Esa experiencia cambió algo en mí. No fue miedo, fue conciencia. Conciencia de que la suerte no es infinita, de que la resistencia física ya no era la de antes, de que el tiempo estaba jugando su propio partido. Después de ese día, dormí menos, pensé más, hablé menos, observé más que nunca. Empecé a reducir círculos, a simplificar movimientos, no por debilidad, por cálculo. Pero en el fondo sabía que la simplificación era también una forma de preparación, como si inconscientemente estuviera reduciendo el impacto del día en que todo cambiara. Lo más extraño es que, a pesar de todo, no me sentía invencible. Nunca me sentía así. Lo que sentía era continuidad, como si estuviera sosteniendo una narrativa que ya no podía detenerse sin provocar caos. El símbolo había crecido demasiado, y el símbolo ya no era solo mío. Hoy, cuando repaso el camino, no veo un ascenso glorioso. Veo una acumulación de decisiones. Veo hambre convertida en ambición. Veo ambición convertida en estructura. Veo estructura convertida en sombra global. Y veo al hombre detrás de todo eso, cada vez más pequeño frente a lo que creo. El poder me dio alcance, me dio control, me dio influencia, pero también me quitó normalidad, me quitó tranquilidad. Me quitó la posibilidad de ser simplemente un hombre más caminando por la calle. Si alguien me preguntara qué aprendí después de todo, diría esto. El hambre puede empujarte lejos, pero si no sabes cuándo detenerte, te empuja más allá de lo que puedes cargar. Y yo cargué demasiado. Sigo aquí, respirando aire frío de montaña, escuchando el viento que golpea árboles altos, consciente de que cada amanecer es un préstamo y entendiendo, con una claridad que antes no tenía, que ninguna sombra es eterna. He pensado mucho en el legado, no el legado que aparece en titulares ni el que se discute en mesas de estrategia. Hablo del legado real, el que permanece cuando el ruido se apaga, porque el ruido siempre se apaga. Durante años viví midiendo territorios, recursos, lealtades, pero nunca medí el impacto invisible. Las familias desplazadas, los jóvenes que eligieron un camino por la ilusión de poder rápido, las madres que rezaban del otro lado de las decisiones que yo tomaba sin verlas. No lo veía entonces, ahora sí. El poder te obliga a fragmentar la realidad. Si sintieras todo al mismo tiempo no podrías moverte, así que compartimentas, separas, justificas. Es necesario, es parte del juego. El sistema es así. Frases que se repiten hasta que dejan de doler, pero el tiempo es implacable. Y cuando empiezas a mirar atrás, con más años que futuro, las frases ya no sostienen tanto. A veces me pregunto qué habría pasado si alguien me hubiera dicho de joven que el poder no es una salida, es una trampa más sofisticada. Tal vez no lo habría escuchado, porque cuando tienes hambre, cualquier puerta que brille parece correcta. Y yo vi una puerta abierta, la crucé, sin darme cuenta de que detrás no había descanso, sino escalones interminables. Hubo momentos de orgullo, sí. Momentos en que la estructura funcionaba con precisión casi perfecta. Momentos en que sentía que tenía el tablero completo bajo control. Pero esos momentos duraban poco, porque en ese mundo, cuando algo parece estable, es porque alguien ya está planeando romperlo. La persecución se volvió rutina. Informes, operativos, reuniones internacionales, donde mi nombre aparecía como objetivo prioritario. Yo no estaba en esas salas, pero sabía que existían. Y saber que te estudian cambia tu manera de vivir. Cada gesto se vuelve medido. Cada decisión evaluada en múltiples escenarios. Vivir así no es vivir, es resistir. La enfermedad siguió avanzando, silenciosa pero constante. A veces pensaba que era una forma de equilibrio, como si el cuerpo reclamara lo que la ambición había ignorado durante años. Dolor en la espalda, presión en el pecho, agotamiento que no desaparecía con descanso. Y aún así, me mantenía en pie. No por orgullo, por inercia, porque cuando lideras tanto tiempo, detenerte se siente como caer. Hubo un día en que desperté antes del amanecer y sentí algo distinto. No miedo, no dolor, claridad. Una claridad incómoda. Entendí que el final no siempre llega con explosión. A veces llega con desgaste, con erosión lenta, con reducción de opciones hasta que solo quedan 2 o 3 caminos posibles. Podría terminar en una celda, podría terminar en una confrontación, podría terminar simplemente desapareciendo.
Pero cualquiera que sea el desenlace, ya entendí algo que antes no aceptaba. El símbolo no soy yo. El símbolo fue construido por circunstancias, decisiones, reacciones. Yo fui el motor, sí. Pero también fui producto de un entorno que alimenta estas historias. No me justifico, no me victimizo. Solo observo con distancia lo que fui y lo que soy. Si pudiera volver a aquella casa de lámina y hablar con el niño que odiaba el polvo en la comida, no le diría que no sueñe. Le diría que tenga cuidado con lo que desea, porque a veces el deseo de escapar se convierte en el deseo de dominar. Y el dominio es una forma distinta de prisión. He vivido años midiendo riesgos externos. Ahora mido uno interno, el desgaste del alma. Porque más allá de estructuras, rutas y estrategias, hay algo que se erosiona cuando vives permanentemente en alerta. Algo que se endurece tanto que casi se vuelve irreconocible. He sido llamado a muchas cosas, pero al final soy un hombre que tomó decisiones bajo presión, que eligió atajos cuando el camino largo parecía imposible, que aprendió demasiado tarde que el poder no sustituye la paz. No sé cuánto tiempo más estaré en esta montaña. No sé si el próximo amanecer traerá helicópteros, silencio o simplemente otro día igual. Lo único que sé es esto. Todo comenzó con hambre. Hambre de salir. Hambre de cambiar el destino. Y en esa hambre perdí la capacidad de detenerme. El polvo de mi infancia nunca desapareció. Solo cambió de forma. Ahora no está en la comida. Está en la memoria. Y cuando el viento sopla fuerte en la sierra y el cielo se oscurece antes de la tormenta, entiendo que ninguna sombra es eterna, que ningún nombre permanece intacto para siempre y que al final, cuando todo termine, no quedará el símbolo, ni el miedo, ni el poder. Quedará el eco de las decisiones. Y ese eco, por más que el mundo intente enterrarlo, seguirá resonando en la historia de quienes vienen detrás. Hay algo que nunca deja de sorprenderme, la capacidad del ser humano para adaptarse incluso a lo que lo destruye. Yo me adapté al peligro como otros se adaptan a la rutina. Me adapté a la vigilancia constante, a los movimientos calculados, a las decisiones que no admiten error. Con el tiempo, el riesgo dejó de sentirse extraordinario y se volvió cotidiano. Y cuando el riesgo se vuelve cotidiano, la línea entre vivir y sobrevivir se borra. Recuerdo un amanecer específico. No por lo que ocurrió, sino porque no ocurrió nada. La montaña estaba silenciosa. El cielo comenzaba a teñirse de naranja pálida. No había radios encendidos, ni pasos apresurados, ni ruido de motores. Solo el sonido del viento atravesando los pinos. Me quedé mirando ese horizonte más tiempo del habitual. Pensé en lo extraño que era que un paisaje tan sereno pudiera albergar una vida tan cargada de tensión. Esa contradicción se convirtió en metáfora de todo lo que era mi existencia. Apariencia de control, fondo de inquietud permanente. Durante años creí que el miedo era herramienta. Lo usé como otros usan autoridad formal. Pensé que mantener a todos en alerta era garantía de estabilidad. Pero el miedo no construye lealtad duradera, construye dependencia frágil. Y cuando la presión externa aumenta, la dependencia se rompe primero. Esa fue una de las lecciones más duras. La estructura que parecía sólida empezó a mostrar microfracturas invisibles al principio, cambios sutiles en el comportamiento, silencios que no coincidían, retrasos mínimos que no eran casuales. El liderazgo no consiste solo en mandar, consiste en detectar esas grietas antes de que se conviertan en ruptura. Hubo un periodo en que reduje mi círculo a lo mínimo, menos reuniones, menos desplazamientos, menos exposición. Algunos lo interpretaron como estrategia brillante. La verdad era más simple. Era cansancio, no físico únicamente. Cansancio mental. El cálculo constante agota más que cualquier esfuerzo corporal. Estar siempre 2 pasos adelante, anticipando escenarios, contemplando traiciones posibles, evaluando riesgos políticos y criminales al mismo tiempo, eso consume más que correr una montaña. Y aún así, no podía detenerme, porque detenerse implicaba entregar control, y el control se convierte en identidad cuando lo sostienes demasiado tiempo. Me pregunté muchas veces quién sería yo sin esa estructura, sin hombres esperando instrucciones, sin mapas extendidos sobre mesas improvisadas, sin radios emitiendo información. ¿Sería capaz de vivir sin medir cada movimiento? No estaba seguro. La enfermedad siguió su curso, los tratamientos eran discretos, las conversaciones médicas breves. Nunca permití que el diagnóstico se convirtiera en tema central, pero cada resultado era un recordatorio de que el cuerpo no es eterno. Y ese recordatorio empezó a cambiar mi perspectiva. No me volvió más débil, me volvió más consciente.
Empecé a evaluar no solo cómo mantener la estructura, sino qué quedaría cuando yo ya no estuviera al frente. Esa pregunta fue incómoda, porque significaba aceptar que mi presencia no era indispensable. Y aceptar eso para alguien que ha liderado tanto tiempo es casi una derrota silenciosa. Hubo noches en que soñaba con cosas simples, con caminar sin escolta, con sentarme en una mesa pública, con escuchar conversaciones sin que giraran en torno a mí. Al despertar, la realidad regresaba como siempre. Radios, reportes, análisis, estrategias. Y comprendía que la vida que había construido no admitía simplicidad. A veces, en la oscuridad, hablaba conmigo mismo. No en voz alta, pero con una claridad que nunca tuve en juventud. Me preguntaba si, de haber tenido más opciones reales en el inicio, habría elegido distinto. Pero esa pregunta tiene trampa, porque uno siempre cree que habría elegido mejor con más información. La verdad es que elegí con la información y el contexto que tenía. Y esa es la carga más honesta. No fui arrastrado sin voluntad. Tomé decisiones, una tras otra. El mundo exterior también cambió. La narrativa sobre mí cambió. Para algunos era amenaza, para otros era símbolo, para otros simplemente objetivo estratégico. Pero dentro de mí, la narrativa se redujo a algo más simple. Supervivencia prolongada. He visto hombres caer por exceso de confianza. He visto otros caer por duda excesiva. Intenté mantenerme en un punto intermedio, frío, pero no imprudente, calculador, pero no paralizado. No siempre lo logré. Nadie lo logra siempre. Si algo he aprendido es que el poder nunca es absoluto. Siempre depende de equilibrio. Y el equilibrio es inestable por naturaleza. Se sostiene mientras las variables estén controladas. Pero basta una variable fuera de cálculo para alterar todo. No sé cuál será la variable final en mi historia. Puede ser un operativo bien ejecutado, puede ser una traición inesperada, puede ser la enfermedad que avance más rápido que mis movimientos, o puede ser simplemente el desgaste acumulado que reduzca mi margen hasta desaparecerlo. Pero ya no huyo de esa idea, porque he entendido algo esencial. Ninguna sombra es eterna, y ninguna estructura permanece intacta cuando el tiempo decide intervenir. Si esta historia tiene una enseñanza, no es sobre poder, es sobre costo. El costo de elegir atajos, el costo de convertir necesidad en ambición desmedida, el costo de vivir permanentemente en alerta. El niño que cruzó el desierto quería escapar del polvo. El hombre que soy ahora entiende que el polvo solo cambió de forma, está en los recuerdos, en las decisiones, en los nombres que no se mencionan, en las rutas que ya no se recorren. No sé cuánto durará esta etapa, pero sí sé que cuando termine, lo único que quedará será lo que hice y lo que dejé de hacer. Y tal vez algún día, cuando alguien cuente esta historia desde afuera, hablarán de poder, de persecución, de estructura, Pero yo sabré que, en el fondo, todo comenzó con hambre y terminó con conciencia. A veces me pregunto en qué momento dejé de contar los días. Al principio todo tenía fechas. El cruce del desierto, el arresto, el regreso, las primeras decisiones importantes, cada etapa parecía un capítulo claro, pero después los días comenzaron a mezclarse. Las semanas dejaron de diferenciarse. El tiempo se convirtió en una línea continua sin marcas visibles. Y cuando el tiempo pierde forma, también la pierde la identidad. Hubo un periodo en que despertaba sin saber exactamente en qué lugar estaba. No por desorientación física, sino por repetición. Casas distintas con la misma estructura. Cuartos distintos con el mismo silencio tenso. Personas diferentes con la misma mirada expectante. La expectativa es un peso invisible. Cuando lideras, todos esperan que tengas respuesta, que tengas control, que no dudes. Pero nadie ve el momento previo a la respuesta. Nadie ve el instante en que la duda existe. Y la duda siempre existe. El liderazgo no elimina la duda, solo te obliga a ocultarla. Hubo decisiones que me persiguieron más que cualquier operativo. No por su resultado, sino por su carga moral. En el momento se justifican, se presentan como inevitables, como parte del sistema. Pero con los años, cuando la adrenalina ya no es constante, empiezan a aparecer en la memoria con más claridad. No con culpa teatral, con peso. Un peso que no se comparte porque compartirlo debilita la figura. Y la figura no puede debilitarse. Recuerdo una vez que caminé solo durante horas en la montaña, sin escolta cercana, sin radios encendidos, solo el sonido de mis pasos sobre tierra seca. Necesitaba ese espacio, no para planear, para recordar que todavía era humano. Me detuve frente a un valle amplio. El cielo estaba despejado. Pensé en lo pequeño que es el hombre frente a la naturaleza. Y lo absurdo que es creer que uno controla algo permanente, porque todo es temporal.
El poder es temporal. La influencia es temporal. O sea, la persecución incluso es fusión temporal. Lo único que permanece es el efecto. He sido estudiado por analistas que nunca conoceré. He sido mencionado en informes que jamás leeré. He sido objetivo en estrategias diseñadas en salas con aire acondicionado lejos de estas montañas. Y aún así, aquí estoy. No por invencible, por persistente. Pero la persistencia tiene fecha de caducidad. El cuerpo no es eterno, la red no es perfecta, la confianza no es inquebrantable y el tiempo nunca se detiene. Hubo noches en que soñé con algo imposible, anonimato. Caminar por una calle sin que nadie supiera quién soy. Comprar algo sin medir rutas de salida. Escuchar una conversación sin que mi nombre aparezca como advertencia o amenaza. Sueños simples, pero inalcanzables, porque cuando te conviertes en símbolo dejas de ser invisible. Y la invisibilidad es un lujo que no supe valorar cuando la tenía. He visto cómo hombres más jóvenes que yo intentan escalar más rápido, más agresivos, más impulsivos. Piensan que la fuerza lo resuelve todo. Yo sé que no. Sé que la paciencia construye más que la violencia. Pero también sé que la paciencia no detiene el desgaste interno. Hay algo que nunca dije en voz alta. A veces me canso. No del peligro, no de la estrategia. Me canso de la ausencia de normalidad. Me canso de no poder bajar la guardia. Me canso de que cada amanecer sea cálculo. Y cuando admites eso, aunque sea en silencio, entiendes que el final ya no es solo amenaza externa. Es necesidad interna, no porque quiera caer, sino porque sostener indefinidamente es imposible. A veces pienso que el verdadero castigo no es la captura ni la confrontación. Es vivir décadas sin poder ser simplemente un hombre común, porque lo común tiene algo que el poder nunca tuvo: descanso. He aprendido demasiado tarde que el hambre que me impulsó nunca se fue. Solo cambió de forma. Se convirtió en hambre de control, hambre de estabilidad, hambre de no volver a sentir, no se sienta así, debilidad. Y esa hambre fue más peligrosa que la primera. Si algo me duele, no es el riesgo que asumí. Es la parte de mí que se volvió inaccesible. La parte que podría haber elegido distinto. No me arrepiento en el sentido sentimental. Pero sí reconozco el costo. El costo no se paga con dinero, no se paga con normalidad, con tranquilidad, con la posibilidad de envejecer sin mirar el horizonte como si fuera amenaza. Hoy sé que no soy invencible, nunca lo fui. Solo fui disciplinado, solo fui constante. Solo fui capaz de sostener una estructura durante más tiempo del que muchos imaginaron. Pero ningún hombre sostiene eternamente el peso de su propia sombra. Y cuando llegue el momento, sea cual sea la forma que tome, lo aceptaré con la misma frialdad con la que acepté cada etapa anterior, porque todo comenzó con hambre y todo termina cuando el cuerpo, el tiempo o las circunstancias dicen basta. Y ese basta no lo negocia nadie, ni el poder, ni el miedo, ni la estrategia. Hay algo que casi nadie menciona cuando habla de hombres como yo. El aislamiento no es solo físico, es emocional. Con el tiempo aprendes a no contarle a nadie lo que realmente piensas, no porque no haya personas alrededor, sino porque no puedes permitir que alguien vea grietas en tu voz. La autoridad depende de la percepción. Y si la percepción cambia, todo cambia. He pasado años rodeado de hombres armados, pero pocas veces realmente acompañado. La compañía auténtica exige vulnerabilidad, y la vulnerabilidad es un lujo que nunca pude permitirme. Incluso en conversaciones informales, incluso en momentos de aparente descanso, siempre hay una parte de la mente evaluando, midiendo, anticipando. Esa vigilancia constante no se apaga nunca, ni siquiera cuando duermes. Hubo una época en que soñaba con persecuciones, no porque estuvieran ocurriendo en ese instante, sino porque mi mente ya estaba programada para ese ritmo. El cuerpo descansa, pero la conciencia sigue alerta. Con los años, eso pasa factura. Recuerdo un día en particular cuando el cielo estaba cubierto y el aire tenía ese olor previo a la tormenta. Caminé por una vereda que ya conocía de memoria. Pensé en lo irónico que era dominar cada centímetro de ese terreno y, al mismo tiempo, no dominar mi propio destino. Porque eso es lo que nadie entiende. Puedes controlar rutas, personas, estrategias, pero no controlas el desenlace final. Lo máximo que haces es retrasarlo. Y retrasar no es vencer. Hubo hombres que intentaron competir, algunos con arrogancia, otros con astucia. Yo no respondía siempre con fuerza inmediata. Respondía con cálculo. Pero el cálculo prolongado te obliga a convivir con la tensión. Y la tensión constante te cambia. Me volví más silencioso con los años. No por debilidad, por concentración. Hablar menos reduce errores.
Escuchar más revela intenciones, pero incluso esa disciplina tiene límite. El cuerpo empezó a enviar señales más claras, no solo dolor. Lentitud, recuperación más larga después de jornadas extensas. El médico hablaba de cuidado. Yo hablaba de continuidad. Esa diferencia resume toda mi vida. El cuerpo pide pausa, la ambición pide avance. Y durante décadas elegí avance. A veces pienso que lo más difícil no fue enfrentar enemigos externos, sino enfrentar la idea de que algún día no podría seguir al mismo ritmo. Porque cuando tu identidad se construye alrededor de la resistencia, admitir desgaste es casi una traición a ti mismo. He observado cómo cambia el mundo mientras permanezco en la sombra. Nuevas generaciones nacen sin conocer el origen de esta historia. Para ellos soy solo un nombre, una referencia, un rumor amplificado por medios y estrategias. Pero yo recuerdo el inicio. Recuerdo el polvo pegado a la piel. Recuerdo la sensación de injusticia mezclada con impotencia. Recuerdo el impulso de salir a cualquier costo. Y me pregunto si el costo fue más alto de lo que imaginé, porque al final el poder no elimina la sensación de carencia, solo la transforma. Antes carecía de dinero, después carecí de tranquilidad, antes carecía de oportunidades, después carecí de anonimato. Siempre faltó algo. Tal vez esa es la verdadera constante. He pensado mucho en el concepto de legado, no el legado de estructura ni de control, el legado humano. ¿Qué queda cuando el símbolo desaparece? ¿Qué queda cuando los informes cambian de nombre? Queda la memoria de quienes estuvieron cerca. Y esa memoria no siempre es heroica, es compleja, contradictoria, cargada de luces y sombras. Si pudiera resumir mi vida en una frase honesta, diría que fue una carrera prolongada contra el vacío. Vacío de pobreza, vacío de reconocimiento, vacío de seguridad. Y en esa carrera acumulé cosas que no llenaban del todo ese espacio. El vacío nunca se fue, solo cambió de forma. Ahora es un vacío distinto, más reflexivo, más consciente. A veces imagino el momento final. No lo visualizo con violencia ni dramatismo, lo imagino con silencio. Un silencio profundo, como el que antecede a la lluvia en la montaña, porque así ha sido todo. Ruido por fuera, silencio por dentro. No sé si habrá captura, no sé si habrá confrontación, no sé si el cuerpo decidirá antes que las circunstancias, pero sí sé algo con claridad que antes no tenía. El poder no es destino, es consecuencia. Consecuencia de hambre, consecuencia de contexto, consecuencia de decisiones repetidas sin pausa suficiente para cuestionarlas. He vivido más tiempo en tensión que en calma, y la tensión prolongada no es vida plena, es resistencia extendida. Si alguien escucha esta historia esperando admiración, no la encontrará aquí. Lo que hay es relato, crudo, sin adornos, con errores, con cálculo, con desgaste. Porque detrás de cada nombre que se convierte en objetivo internacional, hay un ser humano que empezó siendo niño. Y ese niño no soñaba con ser perseguido, soñaba con no sentir hambre. Y esa diferencia lo cambió todo. Todo comenzó hace 59 años. Todo comenzó con polvo, no metáforas. Polvo real. Polvo en los zapatos, en la comida, en la cama, en los pulmones. Nací en una casa de lámina y adobe, al borde de un pueblo que no aparecía en los mapas grandes. Cuando llovía, el techo sonaba como si alguien estuviera arrojando piedras desde el cielo. Cuando hacía calor, el aire se volvía pesado y espeso, como si el mundo estuviera sudando encima de nosotros. Mi madre hacía lo imposible con lo poco. Mi padre hacía silencio. El silencio fue mi primer idioma. Crecí entendiendo que el hambre no siempre se grita. A veces se lleva con dignidad. A veces se disfraza de mañana habrá más. A los 7 años ya sabía distinguir el sonido de una camioneta nueva entrando al pueblo. Sabía quién tenía dinero y quién fingía tenerlo. Aprendí temprano que el respeto no siempre iba con el trabajo duro. Trabajé de cariño, no por orgullo, por necesidad. Mis manos se llenaron de grietas antes de que supiera lo que era un juguete caro. Mis zapatos se rompían antes de cumplir 6 meses. Y cada vez que preguntaba por algo mejor, la respuesta era la misma. Hay que aguantar. Pero yo no quería aguantar. Yo quería salir. A los 17 años tomé una decisión que cambió todo. Crucé el desierto.
No llevaba más que una mochila pequeña y una esperanza grande. El sol me quemó la piel hasta que dejó de doler. Las botas se rompieron. El agua se acabó. El miedo se volvió parte del camino. En la noche, el frío te obliga a pensar. Y pensar en medio del desierto es peligroso, porque empiezas a preguntarte si valía la pena. Llegué al otro lado con la ropa sucia y los sueños intactos. Estados Unidos no me recibió con oportunidades, me recibió con jornadas largas. Lavé platos hasta que el vapor me quemó los brazos. Cargué cajas en almacenes donde nadie preguntaba tu nombre. Dormí en un cuarto con otros 4 hombres que también habían cruzado con promesas en la mochila. Intenté hacerlo bien, de verdad lo intenté, pero los malos tiempos no siempre llegan en forma de desastre. A veces llegan en forma de necesidad. Un amigo me dijo que podía ganar más en una noche que en una semana. No pregunté demasiado, solo pensé en enviar dinero a casa. Las decisiones pequeñas son las que cambian el rumbo. Un encargo llevó a otro, una entrega llevó a otra, hasta que llegaron las luces rojas. El arresto fue rápido, frío, mecánico. Las esposas aprietan más cuando sabes que lo arruinaste todo. La cárcel no es como en las películas, es más lenta, más silenciosa, más calculadora. Ahí dentro entendí que el mundo tiene reglas que nos enseñan en la escuela. En prisión conocí hombres que hablaban poco y sabían mucho. Hombres que no necesitaban levantar la voz para que los escucharan. Me observaron antes de hablarme. Yo los observé antes de confiar. Las conexiones no nacen de la confianza, nacen de la conveniencia. Aprendí a escuchar, a medir palabras, a entender jerarquías invisibles. Salí de prisión sin dinero, sin orgullo, pero con conocimiento. Me deportaron. Volví al mismo polvo del que salí, pero esta vez regresé con algo diferente. Ambición endurecida. México ya no me parecía pequeño, me parecía terreno. Empecé abajo, siempre se empieza abajo. Primero vigilando, luego coordinando, después tomando decisiones. La diferencia entre un soldado y un líder es el frío con el que aceptas las consecuencias. Subí rápido porque era disciplinado, porque no hablaba de más, porque no dudaba cuando otros dudaban. Y un día me di cuenta de que ya no estaba siguiendo órdenes, las estaba dando. Pero el poder nunca llega solo, llega con enemigos, con traiciones, con noches sin dormir, con paranoia constante. Construí estructura, entrené jóvenes, formé alianzas y cada paso que me acercaba al control me alejaba de la tranquilidad. El gobierno comenzó a mirar. Después no solo el gobierno, otros países, otros intereses. Mi nombre empezó a circular. Y mientras más grande se hacía la sombra, más pequeño me sentía por dentro. Porque el poder no llena el vacío, solo lo amplifica. Mi nombre empezó a circular. Y mientras más grande se hacía la sombra, más pequeño me sentía por dentro. Porque el poder no llena el vacío, solo lo amplifica. Cuando regresé a México, no volví como el muchacho que se fue. Volví con una mirada distinta, ya no veía al pueblo como una trampa. Lo veía como un tablero. Las calles seguían siendo de tierra, la misma tienda, el mismo ruido de perros en la noche, las mismas conversaciones repetidas en la plaza. Pero ahora yo entendía algo que antes no. El dinero no era lo único que movía las cosas. El miedo también. Comencé haciendo trabajos pequeños, supervisar movimientos, confirmar rutas, observar quién hablaba con quién. No era violencia abierta, era estructura. Y la estructura es más peligrosa que el caos. Había hombres que llevaban años en eso. Hombres que desconfiaban de cualquiera. Yo no traté de impresionarlos, solo cumplía, siempre cumplía. Descubrí que la disciplina abre más puertas que la
fuerza. Me ofrecieron responsabilidades más grandes, no porque fuera el más fuerte, sino porque era el más constante. Aprendí a separar emociones de decisiones. Eso fue lo primero que tuve que sacrificar. Recuerdo la primera vez que entendí que ya no había vuelta atrás. No fue un disparo, no fue una persecución, fue una orden que yo di. Cuando das una orden que cambia la vida de alguien más, algo se rompe dentro de ti. Y si no se rompe, algo peor sucede. Yo sentí que se rompía, pero seguía. Los años pasaron rápido. Cuando estás construyendo poder, el tiempo se mueve distinto. Cada semana trae un conflicto nuevo. Cada mes, un enemigo distinto. Cada año, un territorio que controlar o defender. Comencé a formar mi propio círculo. Hombres jóvenes. Algunos con historias parecidas a la mía. Otros simplemente atraídos por el dinero rápido. Los veía entrenar bajo el sol. Correr hasta que vomitaban. Aprender a obedecer sin preguntar. Me preguntaba si alguien los había escuchado de niños. Si alguien les dijo que podían ser otra cosa. Pero esas preguntas no ayudan cuando estás construyendo algo grande. El respeto llegó primero, luego el temor, después la fama. Mi nombre comenzó a sonar más allá de mi región, primero como rumor, luego como advertencia. El gobierno empezó a reaccionar. Operativos, retenes, helicópteros sobrevolando zonas rurales. Yo aprendí a moverme. Nunca dormía 2 noches seguidas en el mismo lugar. Cambiaba rutas, cambiaba vehículos, cambiaba teléfonos. La paranoia no es debilidad cuando te buscan, es supervivencia. Había noches en la sierra donde el viento golpeaba fuerte contra las paredes improvisadas del refugio. En esas noches recordaba el sonido de la lámina en la casa de mi infancia. El mismo sonido. Pero ahora no era pobreza lo que me rodeaba, era persecución. El dinero ya no significaba nada. Podía comprar casas, vehículos, terrenos, pero no podía comprar silencio interno. Empecé a notar que mi cuerpo ya no respondía igual. Dolores constantes, cansancio que no desaparecía. No era edad. Era desgaste. El poder consume sueño, consume confianza, consume humanidad. Pero cuando estás arriba, no puedes mostrar debilidad. Así que finges que duermes bien, finges que todo está bajo control, finges que no escuchas los helicópteros aunque estén lejos. La estructura creció, se volvió más organizada, más compleja, más difícil de desmontar. Y mientras más crecía, más países volteaban a mirar. Mi rostro en informes que nunca vería. Mi nombre en reuniones donde decidían estrategias para encontrarme. Me convertí en objetivo internacional. Eso suena grande, pero en realidad significa vivir como sombra. Moverse entre montañas, cambiar de identidad, desconfiar incluso de los tuyos. El mayor enemigo no es el gobierno, es la traición. Y la traición siempre empieza con ambición. Hubo momentos donde sentí que todo podía caer en un instante. Información filtrada, movimientos detectados, rumores que no sabía si eran ciertos. En ese mundo, la duda mata más que la bala. Miraba a los hombres que me rodeaban y me preguntaba quién sería el primero en venderme si la presión aumentaba. El poder no te deja amigos, te deja alianzas temporales. A veces pienso en el niño que fui, descalzo, con hambre, soñando con salir. Si pudiera verlo ahora, ¿qué pensaría? Tal vez diría que lo logré, tal vez diría que me perdí. No lo sé, lo único que sé es que el hambre me sacó del polvo, pero el miedo me mantuvo en la sombra. Y cuando vives demasiado tiempo en la sombra, la luz empieza a doler. La primera vez que sentí que podía perderlo todo no fue por una balacera ni por un operativo.
Fue por una llamada que no llegó, una comunicación que se cortó y dejó un vacío que pesaba más que cualquier arma. Porque en este mundo el silencio inesperado significa traición o muerte. Y cuando uno ha construido algo grande, el miedo ya no es por uno mismo, es por la estructura, por el efecto dominó que puede venir detrás. Recuerdo estar en una casa improvisada en la sierra, con el olor a madera húmeda y gasolina mezclándose en el aire, escuchando el viento golpear las láminas como si quisiera arrancarlas, mientras yo miraba un mapa extendido sobre una mesa rústica y entendía que el cerco se estaba cerrando poco a poco, no con ruido sino con paciencia, porque los que te persiguen también aprenden, también observan, también esperan. Hubo un tiempo en que pensé que la violencia era el idioma más fuerte, pero con los años entendí que la información lo es todo y que el verdadero poder no está en el disparo, sino en saber cuándo no hacerlo. Sin embargo, el precio de ese conocimiento es alto, porque empiezas a ver enemigos donde antes había aliados, empiezas a medir cada palabra, cada gesto, cada mirada, y la paranoia deja de ser exageración para convertirse en instinto. Duermes ligero, comes rápido, confías poco, y aunque estés rodeado de hombres armados, te sientes solo, profundamente solo, como si el eco de tus propias decisiones fuera lo único que te acompaña. Hubo enfrentamientos que no mencionaré porque no necesito describirlos para recordar lo que dejaron. Basta con decir que cada conflicto abre una grieta, y esas grietas se acumulan aunque uno finja que no. Y mientras la estructura crecía también, crecía la presión externa, operativos más coordinados, retenes inesperados, vigilancia aérea constante, titulares en medios que inflaban mi nombre hasta convertirlo en símbolo, y el símbolo es más grande que el hombre porque el hombre se cansa, el símbolo no. Muchas noches me senté solo frente a la oscuridad de la montaña, escuchando el murmullo lejano de algún arroyo y preguntándome en qué punto el camino dejó de ser elección y se convirtió en inercia. Porque al principio uno cree que controla cada paso, que puede detenerse cuando quiera, pero no es cierto. Cuando dependes de una red, de decisiones compartidas, de lealtades compradas, de juramentos forzados, detenerse significa caer. Y caer no es opción cuando demasiados dependen de ti, aunque esa dependencia esté basada en miedo y no en respeto genuino. El dinero dejó de tener sentido hace mucho, se volvió herramienta, cifra en cuentas que no veía, recurso para mover piezas, pero nunca paz, nunca descanso. Y mientras más se acumulaba, más evidente era que no podía comprar lo único que realmente necesitaba. Tranquilidad, la tranquilidad de caminar sin mirar atrás, de dormir sin cambiar de ubicación, de confiar sin calcular. La enfermedad avanzaba. En silencio, el dolor aparecía en momentos inoportunos, a veces en medio de reuniones, a veces en la madrugada cuando el cuerpo decide recordarte que no eres invencible. Y aprendí a ocultarlo como se ocultan las debilidades en este mundo, con firmeza en el rostro, aunque por dentro hubiera desgaste, ¿no? Porque mostrar fragilidad en la cima es invitar a que alguien intente ocupar tu lugar. Y siempre hay alguien esperando ocupar tu lugar. Esa es la verdad que pocos dicen. El poder no crea lealtad eterna, crea ambición contenida, y la ambición tarde o temprano encuentra una grieta. Por eso cada movimiento debía ser calculado, cada alianza revisada, cada sospecha analizada con frialdad. Y aún así sabía que no podía anticiparlo todo. Nadie puede, por más que se convenza de lo contrario. A veces me preguntaba si el niño que cruzó el desierto habría imaginado terminar así, moviéndose entre sombras, vigilado por gobiernos que ni siquiera conocía de cerca, ni convertido en objetivo más. Allá de fronteras, porque cuando tu nombre entra en informes internacionales, deja de ser historia local y se convierte en asunto global. Y eso no es gloria, es presión constante. Es saber que en algún lugar hay personas estudiando tus hábitos, tus rutas, tus errores. Hubo momentos en que pensé en desaparecer, en cortar todo,
en dejar que el símbolo muriera para que el hombre pudiera respirar. Pero la realidad es que cuando construyes algo tan grande, ya no te pertenece solo a ti, pertenece a quienes lo sostienen y a quienes quieren derribarlo, y salir no es tan sencillo como entrar, porque salir implica exponerse, y exponerse en ese nivel casi siempre significa terminar en una celda o en una tumba. Y aunque uno diga que no teme a eso, mentiría si dijera que no piensa en ello cuando el viento sopla fuerte y la noche es demasiado larga. He visto cómo el miedo puede gobernar ciudades enteras, cómo el caos puede encenderse con una chispa, ¿no? Cómo la respuesta del Estado puede ser tan fría como la montaña en invierno. Y en medio de todo eso, el hombre, el individuo, se pierde detrás del nombre que otros pronuncian con rabia o con temor. Pero yo sé quién soy debajo de esa sombra. Soy el niño que quiso salir del polvo y terminó creando una tormenta. Soy el joven que creyó que el dinero era libertad y descubrió que también es caer. Soy el adulto que aprendió a mandar antes de aprender a descansar. Y ahora, cuando el tiempo pesa más que antes y la persecución no cesa o se continúa, entiendo que el verdadero costo no fue material ni físico, fue interno, fue esa parte de mí que se fue apagando decisión tras decisión hasta que quedó solo la disciplina y la supervivencia. Y aunque muchos puedan ver solo poder en esta historia, yo veo desgaste, veo distancia, veo un camino que empezó con hambre y terminó con aislamiento. Y mientras el mundo sigue moviéndose y las estrategias se trazan en salas iluminadas, lejos de estas montañas, yo sigo aquí, entre el viento y la sombra, consciente de que ningún hombre es más grande que el tiempo y que tarde o temprano todo símbolo cae, no por un disparo necesariamente, sino por el simple hecho de que nada construido sobre miedo puede sostenerse para siempre. Visibilidad amplia. Desde ahí se puede anticipar más, pero también desde ahí se vive más aislado. He pasado noches completas escuchando el sonido lejano de helicópteros. A veces eran reales, a veces solo estaban en mi mente. Cuando la persecución dura años, la mente empieza a completar sonidos que no existen. El cuerpo comenzó a cobrar factura. Al principio era solo cansancio, después dolor constante, después diagnósticos que no quise escuchar con atención. Me dijeron que necesitaba tratamiento constante, me dijeron que el estrés no ayudaba. Me dijeron muchas cosas. Yo seguí moviéndome, porque en mi posición detenerse es invitar a que otros ocupen tu lugar. El liderazgo en ese mundo no se hereda, se disputa. Y siempre hay alguien esperando. A veces me preguntan, aunque no lo digan directo, si me siento poderoso. La verdad es que el poder se siente diferente desde adentro. Desde afuera parece dominio. Desde adentro es responsabilidad constante. Cada error puede costar vidas. Cada duda puede costar control. Y aunque muchos piensen que eso genera orgullo, en realidad genera desgaste. He visto jóvenes morir creyendo que estaban invencibles. He visto hombres mayores romperse bajo presión. He visto alianzas desmoronarse por ambición mal calculada. Y cada vez que eso ocurre, uno se endurece un poco más. Pero endurecerse no es lo mismo que fortalecerse. Es simplemente perder sensibilidad. Hay noches en que cierro los ojos y regreso a la infancia, no por nostalgia, por contraste. Recuerdo correr descalzo entre sembradíos. Recuerdo el olor a frijoles cocinándose en leña. Recuerdo a mi madre rezando. Y pienso en cómo un camino puede bifurcarse por decisiones pequeñas. No hubo un momento grande que definiera todo. Fueron cientos de momentos pequeños, un sí cuando debí decir no, un silencio cuando debí hablar, una ambición que creció sin límite. Hoy entiendo que el poder no es meta, es proceso, y el proceso desgasta. Mientras el mundo me busca, yo también me busco. Busco al hombre detrás del nombre. Busco al joven que creyó que cruzar el desierto era el desafío más grande. No sabía que el verdadero desierto sería interno, porque el desierto externo se cruza caminando. El interno se cruza viviendo con lo que hiciste, y eso no termina nunca. Hubo un punto en que dejé de distinguir entre amenaza real y sospecha constante. Eso no sucede de un día para otro, es gradual. Primero dudas de un extraño, luego dudas de un conocido, después dudas incluso de quienes llevan años contigo. El liderazgo en ese mundo no permite ingenuidad,
pero tampoco permite descanso. Recuerdo claramente el día en que supe que alguien cercano estaba filtrando información. No lo supe por una confesión, lo supe por un patrón, un movimiento que no coincidía, un operativo que llegó demasiado rápido, una coincidencia que dejó de parecer coincidencia. No enfrenté el problema con gritos, lo enfrenté con paciencia, observé, confirmé, esperé, porque cuando tomas una decisión así no puedes equivocarte. La traición no solo debilita estructura, también debilita percepción. Si acusas sin pruebas, fracturas el grupo. Si esperas demasiado, la grieta se expande. Esa noche casi no dormí. No por miedo a perder poder, sino por la conciencia de que estaba a punto de decidir el destino de alguien que había caminado a mi lado durante años. Tomé la decisión al amanecer, sin dramatismo, sin espectáculo, solo consecuencia. Y cuando todo terminó, no sentí alivio, sentí vacío. Porque cada vez que cortas una rama, el árbol queda más pequeño. Yo empezaba a quedarme con menos ramas alrededor. La presión externa no disminuía, al contrario, se volvía más técnica, más silenciosa. Había días en que parecía que todo estaba tranquilo, ningún operativo visible, ningún ruido. Y esos días eran los más peligrosos, porque el silencio estratégico es más letal que la persecución ruidosa. Sabía que analizaban finanzas, comunicaciones, relaciones. Sabía que estudiaban mi pasado para entender mi presente. Me convertí en caso de estudio, en objetivo permanente. Y eso cambia la forma en que respiras. Cada traslado era planeado con precisión. Cada reunión era reducida. Cada palabra medida. Pero aún así, el desgaste se acumulaba. La enfermedad ya no era un susurro, era un recordatorio constante. Había mañanas en que el dolor me obligaba a permanecer sentado más tiempo del que quería. Y en ese mundo, el líder que se sienta demasiado empieza a generar inquietud. Así que fingía, caminaba erguido, hablaba firme, mantenía la rutina. Pero el cuerpo sabe la verdad aunque los demás no la vean. Hubo una ocasión en que casi colapsó durante una reunión. Lo oculté con un movimiento como si solo me hubiera inclinado a revisar algo en la mesa. Nadie dijo nada, pero yo supe que el margen se reducía. Empecé a pensar más en el futuro, no en el futuro de la estructura, en el mío. Por primera vez me pregunté, ¿qué pasaría si simplemente dejara de mover piezas, si me apartara, si dejara que otros asumieran el peso? Pero en ese mundo, retirarse no es un acto privado, es una señal pública. Y las señales públicas generan reacomodos violentos. Así que la idea quedó en pensamiento, nunca en acción. A veces cuando miraba el horizonte desde la montaña me preguntaba si todo esto había sido inevitable, si las condiciones de origen determinan el camino o si realmente hubo oportunidades que no quise ver. Me repetía que el sistema no ofrece muchas opciones a quien nace con hambre, pero también sabía que hubo momentos donde pude elegir distinto. No lo hice. Y esa verdad es difícil de sostener cuando uno se mira sin excusas. El mundo seguía moviéndose. Nuevos gobiernos, nuevas estrategias, nuevas tecnologías. La vigilancia ya no dependía solo de hombres y armas. Dependía de datos, de patrones, de inteligencia coordinada, y yo lo sabía. Sabía que cada año que pasaba el margen de invisibilidad disminuía. Sin embargo, seguía moviéndome.